Gracias, muchachos. Vamos a entrar en lo que es la palabra de Dios. Hoy voy a estar hablando acerca de siguiendo a Jesús. Diga conmigo, siguiendo a Jesús. Y ahora hágame un favor, pregúntele a la persona que tiene cerca de usted. Dígale, ¿a quién está siguiendo? ¿Está siguiendo a Jesús? Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que bíblicamente significa seguir a Jesús, porque sucede esto, muchas personas, o a veces al no leer la Biblia como debiéramos, muchas personas tienen diferentes conceptos de lo que significa seguir a Jesús. Para algunas personas seguir a Jesús significa venir a la iglesia los domingos. Para otras personas ni siquiera eso, para otras personas es tener un collar alrededor de su cuello con una cruz y recordarse o tener conocimiento intelectual de que existió un Salvador, que el Mesías vivió, que murió y que resucitó. Y hasta ahí. Pero hoy queremos, ¿cuántos de ustedes quieren saber lo que significa seguir a Jesús? Amén. Vamos a estar leyendo un poquito acerca de eso. Y yo quiero invitarle a que usted pueda compartir conmigo Lucas capítulo número 16. Vamos a leer unas cuantas citas hoy, todas en el Nuevo Testamento. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de Ondas de Amor, este canal de bendición. Estoy seguro que Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. Este es un domingo, como decía Leo al comienzo de esta reunión, de resurrección para tu vida. Yo creo que Dios va a activar cosas que estaban dormidas en tu corazón, cosas que no estaban funcionando. Dios la va a comenzar a funcionar. Pero es importante que prestemos atención para nosotros, para que sepamos qué significa de verdad seguir a Jesús. ¿Están todos conmigo? Lucas 16, 16 dice así la palabra de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí nos comienza a decir que la ley, todo lo que era el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando usted abre su Biblia, está dividida en dos testamentos. Está el Antiguo Testamento, que es todo lo que sucedió antes de Jesús, y luego el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, todo lo que sucedió. Hay una gran diferencia de cómo se vivía y las cosas que se debían hacer antes de Cristo que lo que fue después de Cristo. Y este versículo nos está diciendo que en el Antiguo Testamento la ley y los profetas eran la manera a seguir, pero que eso se terminó con Juan. Si usted presta atención, una de las muchas diferencias que hay es que en el Antiguo Testamento no había salvación para los gentiles, ¿verdad? Si usted no nacía judío, usted no tenía salvación, por decirlo así. Usted necesitaba ser judío para poder seguir con el linaje, ¿verdad?, que venía de la descendencia escogida de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Si usted no era judío, no había oportunidad. Usted no ve en la Biblia que salía Moisés y predicaba a 3,000 personas y decía, entregue su corazón a Dios porque Él puede cambiar su vida. No había evangelismo, ¿verdad? Lo que hacían era que enseñaban en las sinagogas. Se abrían las sinagogas y la gente, los mismos judíos, habían rabinos y esos rabinos enseñaban la ley que Dios le había dado a Moisés, los 10 mandamientos, las cosas que se debían hacer. Habían un sinnúmero de ritos, de purificaciones y de un montón de rollos que las personas tenían que hacer para poder vivir de acuerdo a como Dios mandaba. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando llegó Jesús, todo cambió. Diga conmigo, todo cambió. Ya las cosas no son igual. Ahora dice acá, si usted leyó conmigo, vamos a leerlo otra vez. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan se refiere ahí? Juan el Bautista, ¿verdad? Pero después de Juan dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar con él. Ahora, luego que llegó Jesús, ahora se predique arrepentimiento y gracias a Dios que no es solo para los judíos, sino para todo aquel que le recibe en su corazón y dice, Señor, tú eres mi Dios, yo te seguiré todos los días de mi vida. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Eso se merece un aplauso. Apláudele fuerte a Dios en esta mañana. Gracias a lo que hizo Jesús, hoy usted y yo estamos aquí, podemos obtener salvación, pero no queda ahí. Dígale al que tiene a su lado, no queda ahí. Es muy bonito y muy cómodo decir, bueno, Dios me salvó, Jesús entró a mi corazón, Él tomó mi lugar en la cruz, me redimió del pecado y de la ley y gracias a Él hoy soy salvo. Pero eso no termina ahí. Dice que desde entonces todos se esfuerzan por entrar en Él. Y lo podemos ver
que comienza a ser anunciado este evangelio del reino de Dios. Usted va a notar que en el Nuevo Testamento se va a hablar mucho acerca del reino de Dios. El reino de Dios, porque el plan de Dios es establecer su reino en el mundo. El plan de Dios es establecer el reino en tu vida. El plan de Dios es establecer su reino en tu familia, en tu barrio, y que el reino de Dios pueda cubrir la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y miren, acompáñenme unas páginas hacia atrás. El libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18, porque quien dividió la historia de cómo se funcionaba antes y cómo se va a empezar a funcionar ahora fue Jesús. Entonces Él fue nuestro punto de partida y tenemos que ver cómo fue que Él comenzó a operar para nosotros poder ser imitadores. Amén. Mateo 4, lea del versículo 18 conmigo. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, porque yo os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Estaban en la barca con Zebedeo su padre, porque estaban remendando sus redes. Y los llamó. Y ellos dejando, digan conmigo, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, como hacían los rabinos antes, pero también ahora algo cambió, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios a él? Mire, los discípulos tuvieron que tomar una determinación. Algo estaba cambiando. Los tiempos ya no eran igual. Jesús estaba cambiando, porque donde llega Jesús siempre hay un cambio. Amén. Dígale al que tiene a su lado: cuando Jesús llega a tu vida, siempre hay un cambio. Y un cambio para lo bueno. Llegó Jesús y todo comenzó a cambiar. De repente Él está por el mar de Galilea y ve unos cuantos pescadores ahí que estaban arreglando las redes. Usted vio, parece que tuvieron una pesca muy buena, y cuando uno pesca gran cantidad de pez, las redes se rompen y la estaban remendando. Sí, estaban contentos, yo me imagino, ¿verdad? Ahí tuvimos una buena pesca, estamos contentos. De repente les llega Jesús y le rompe todos los planes que ellos tienen. Jesús le dijo: miren, vengan en pos de mí y yo os haré pescadores. Interesante, note que Jesús no les dijo: ustedes son pescadores de hombres, sino que Él dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Es un proceso. Y esos discípulos se vieron en esa oportunidad teniendo que enfrentar una decisión, la decisión más grande de su vida. Como nosotros, usted está aquí hoy y muchos de ustedes hoy en día van a tener que tomar una decisión de o seguir a Jesús todos los días de su vida o quedarse en tu barca, ¿verdad? Remendando tus redes, por decirlo así. Y Jesús se le acercó a sus discípulos y les dijo: vengan en pos de mí, que yo los quiero hacer pescadores, pero no de pescaditos, no de mojarras, no de tuna. Yo quiero hacer los pescadores de hombres. Y esos hombres, la Biblia dice que dejando al instante sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Cuántos están dispuestos hoy a decir: Jesús, yo quiero seguirte? Ellos dejaron todo lo que para ellos era seguro. Dejaron sus redes. Y al dejar sus redes y sus barcas, significa que estaban dejando lo que le ayudaba a ellos subsistir. Estaban dejando su oficio, lo que le producía entradas para poder comer. Ellos dejaron sus costumbres, dejaron lo que para ellos era su vida. Todo desde ese punto en adelante iba a cambiar. Sus costumbres, la seguridad que ellos tenían de decir: bueno, yo tengo mi barquita, si un día tengo hambre me puedo despertar, puedo agarrar mis remos, salir y pescar y sé que voy a tener comida. Seguridad. También la provisión, todas estas cosas, ellos en un instante dijeron: yo lo voy a hacer. Ahora, ¿alguna vez se preguntó por qué los discípulos siguieron a Jesús tan rápido, así sin pensar? La Biblia dice que al instante ellos dejaron sus redes y dijeron: yo voy a seguir a Jesús. El problema es que lo que Jesús ofrece, nadie ni nada puede ofrecerte algo mejor.